La entrevista Prime. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Después de la revisión de la actualidad, llega el momento de la entrevista Prime. Hoy vamos a conversar con Monseñor Fernando Chomalí. Un gusto tenerlo aquí en el estudio. Muchísimas gracias por además acceder a que esta sea la primera entrevista después de haber sido creado cardenal. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá que pueda generar un buen ambiente para el país con lo que tú me vas a preguntar y yo voy a responder, ojalá. Hay muchas preguntas y hay harto tema que es bien interesante. Bueno, muchas gracias. Se dice creación de cardenal, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Bueno, es el noveno cardenal en la historia de Chile, lo que en sí mismo lo convierte también en algo bien histórico. Resalta, además, entre otras cosas, y corríjame si estoy en lo correcto, su condición de arzobispo diocesano. Y esto es bien interesante porque es bien significativo porque los últimos cardenales chilenos más bien han pertenecido a congregaciones religiosas. Entonces me gustaría saber qué significa desde esa óptica, para quienes no lo entienden y puedan, en el fondo, empezar a comprender un poco mejor la relevancia de lo que aquí ha ocurrido. Bueno, significa que yo tengo el carisma del cura de pueblo, en definitiva. Para eso nos formamos en el seminario, yo estuve en una parroquia. La vida religiosa tiene otro carisma, que justamente puede ser el carisma de la contemplación, el carisma del estudio, el carisma del servicio a los pobres, el servicio del testimonio. Lo nuestro es más bien lo parroquial, y fue donde yo conocí la iglesia, conocí párroco extraordinario y me desenvolví ahí hasta que me dedicaron al estudio, pero lo propio mío es justamente el mundo parroquial y el último en ese ámbito fue Monseñor Fresno. Así es. Ahora, ¿qué significa en la práctica ser cardenal? A ver, lo primero, para mí ha significado que el Papa pensó que yo podía prestar un servicio en el gobierno de la Iglesia, porque los cardenales son personas que colaboran en el gobierno de la Iglesia. Normalmente participamos en dicasterio, que serían como los ministerios, y hay una cercanía con el Papa, y en ese sentido es un honor que él pidió que fuera un servicio. De hecho, él dijo, los quiero menos eminencia y más servidores. ¿Ah? Ya, perfecto. O sea, hay un cambio y nos dijo tres cosas que son interesantes. Nos dijo, uno, les pido que estén con la mirada en alto, es decir, mirar el mundo más allá de lo nuestro. El todo es superior que las partes, es decir, estar atento a lo que pasa en el mundo, cuando hay problemas sociales, engranarlos con otros problemas, es decir, una mirada más amplia. Nosotros nos pidió que tuviéramos una mirada más amplia en todos los temas que le tocan al hombre, que le tocan a la sociedad, hay que mirarlo de una manera más amplia y no de una manera más localizada. En segundo lugar, estuviéramos con las manos juntas para que fuéramos personas de oración. Yo creo que eso es una riqueza que tiene la Iglesia, que es la vida de oración, la vida espiritual. Nosotros, cuando nos ordenamos diáconos, tenemos un compromiso de rezar los laudes, de rezar las vísperas, las completas, de rezar la misa, es decir, una iglesia que reza y que todo su servicio está orientado a partir de la oración, que es el encuentro con Dios. Y en tercer lugar, que anduviéramos sin zapatos, para que pudiésemos palpar el dolor. Es decir, un cardenal que no palpe el dolor, que no sabe lo que pasa en la realidad, sencillamente no está siendo fiel a la vocación que él nos pide. Y en ese sentido, yo estoy contento de que en Chile, en Santiago, en Concepción, en toda la arquidiócesis, tenemos una clara predilección por los pobres, y eso lo hablan nuestras obras sociales, de las cuales yo me siento, por lo demás, muy orgulloso. Y vamos a hablar de eso en un momento más. Ahora, también esto implica en la práctica acompañar al Papa en decisiones bien trascendentales. Y déjeme preguntarle, porque pensaba en esto cuando sabía que tenía que entrevistarlo, ¿qué imagina usted que puede ser una decisión trascendental del Papa en la que usted tenga que acompañarlo? Si es posible tener un ejemplo de cuáles pueden ser decisiones trascendentales para el jefe de la Iglesia Católica en la que usted hoy día va a cumplir un rol de acompañamiento, si es que no de consejero derechamente. A ver, las decisiones el Papa las toma sinodalmente, es decir, acabamos de tener un sínodo sobre la sinodalidad y aparecen distintos temas, pero evidentemente que tenemos que repensar, especialmente en Occidente, cómo seguir la evangelización. ¿Por qué? Porque la ciencia, la tecnología, las comunicaciones van a 100 por hora
y nosotros vamos con nuestra pedagogía a 1 por hora. Y se ha producido una distancia y eso lo vemos especialmente con los jóvenes. Nosotros tenemos un tesoro precioso. Lo que no sabemos es cómo comunicarnos porque no hemos entrado de lleno en esta nueva mentalidad de las personas, de comprender la espiritualidad, de comprender la trascendencia. Y yo digo una cosa, los jóvenes son personas altamente motivadas. Nadie puede decir la cantidad de miles de jóvenes que fueron a dar la aptitud, la PAES ahora, que quieren estudiar, que quieren trabajar, etcétera. Tienen un anhelo de Dios profundo, y eso lo vemos cuando van a las peregrinaciones, etcétera, pero nosotros no hemos sido capaces de buscar una pedagogía para entregar eso. ¿Qué pasó ahí? Yo sé que aquí lo llevo a temas un poco más de la contingencia que ha tenido que vivir la Iglesia, pero luego quiero llevarlo de vuelta a cuestiones que son relevantes también desde el punto de vista, si se quiere, más espiritual, pero evidentemente que el rol de influencia en ese sentido que tenía la Iglesia de alguna manera ha ido mutando. Hay quienes dicen que se empezó a perder desde el 2010 a propósito del caso Caradima, que es muy distinto al de hoy. Vemos la encuesta bicentenario de la propia Universidad Católica, de la que usted forma parte, el año pasado, que decía que solo el 36% de los jóvenes hoy día se identifica como católico. Hay un 41% que se declara derechamente no creyente. ¿Cómo se recupera esa influencia? Porque me imagino que esa influencia es lo que permite luego esa mayor conexión con la fe de la que me está hablando. A ver, mira, si el desencanto fuera solamente con la Iglesia, yo estaría altamente preocupado, pero el desencanto es con todo. El desencanto con el mundo político, es el desencanto con las élites, es el desencanto en una sociedad poco fraterna, es decir, es un desencanto generalizado. Obviamente, las personas esperan más de la Iglesia y evidentemente que no hemos estado a la altura, pero tenemos un compromiso. Y el compromiso está en nuestras obras, el compromiso está en primer lugar, respecto al tema que tú abarcaste, tenemos hoy día métodos para actuar que no los teníamos hace 15 años atrás, 20 años atrás, muy claros, usted ha dicho que se ha hecho un gran trabajo ordenado. Y me gustaría saber qué es lo que es, porque esto es un tema delicado, evidentemente, que lo golpea a ustedes, como el resto de la ciudadanía, que confiaba en la Iglesia y que se sintió de alguna manera traicionada. Pero usted ha destacado, primero ha dicho dos cosas que creo que es justo decirlo, no solo que se ha hecho un gran trabajo, sino que hay que seguir siempre en guardia. Absolutamente. Y me gustaría saber, en ambos casos, primero, ¿qué es el gran trabajo que se ha hecho y qué significa estar en guardia? Mira, hemos sido responsables en el sentido que hoy día en todas las diócesis hay oficina de gente competente para recibir denuncias. Antes no existía eso. Y todas las denuncias se estudian, se analizan, etc. Hemos hecho estudios muy serios de la Universidad Católica, donde ha participado mucha gente para saber por qué aconteció lo que aconteció, y tenemos canales hoy día nuevos para prevenir eso a través de conferencias, a través de cursos de formación de laicos. Se han formado miles de laicos porque entendemos que eso no puede acontecer nunca más. Es decir, estamos con una estructura mucho más sólida desde el punto de vista canónico, pastoral, etcétera, a nivel de la conferencia episcopal, que antes no existía, a nivel de las diócesis, a nivel de las parroquias y sobre todo comprometiendo a muchos laicos. Evidentemente que siempre es insuficiente porque lamentablemente vivimos en una sociedad abusiva, lamentablemente, y en todos los ámbitos vemos que se han producido abusos, pero entendemos que tenemos que recuperar nuestra confianza, estamos en eso y espero que lo podamos lograr. Ya, ahora, respecto a eso, hay quienes insisten todavía en que la Iglesia Católica sigue eludiendo su responsabilidad en poder aportar más datos o los antecedentes que tengan, que hay demasiadas autoridades religiosas que teniendo información han guardado silencio. ¿Usted siente que eventualmente eso todavía sigue ocurriendo, más allá de la Iglesia Católica chilena, sino que a nivel global? Bueno, a nivel global yo no sé, pero en el caso nuestro todos los procesos han seguido adelante de una manera muy seria y son muchos los sacerdotes que han sido expulsados. Hay muchos sacerdotes que han dejado de serlo porque entendemos que es incompatible el sacerdocio con el abuso de todo tipo y en eso hemos avanzado y pienso que era lo que correspondía hacer sin lugar a dudas. Vamos a hablar de los dos grandes temas que van a aparecer de aquí a fin de año en términos de discusión política anunciados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública a mediados de año. El avanzar en una ley de eutanasia
y también de una ley de aborto sin causales, por decirlo de alguna manera. Pero antes de meterme a eso, quisiera llevarlo a una cuestión que yo sé que usted conoce bien, porque es un gran conocedor de la bioética. Entiendo que ha hecho clases de bioética, además, en la Universidad Católica, y la bioética, si tuviera que resumirlo, y perdóneme si voy a ser demasiado simplista al decirlo así, pero es de alguna manera la respuesta al desarrollo que hemos tenido tanto de la ciencia como de la tecnología sobre la vida, y elabora más bien un pensamiento crítico con fundamento ético respecto a esa evolución, ofrece criterios éticos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida. ¿Cuánto de la bioética creo hoy que está presente cuando vemos el avance vertiginoso que se está generando en el mundo en términos técnicos científicos, en materia médica, por ejemplo? Bueno, ¿Te parece que va quedando como un poco de lado? Los avances científicos van a 100 por hora, la reflexión ética va a 50 por hora y la reflexión legislativa va a 10 por hora. Ahí se produce un dilema. Y en ese sentido la Iglesia Católica tiene, por ejemplo, la Pontificia Academia para la Ciencia, la Pontificia Academia para la Vida, donde yo participo, donde estamos viendo estos temas de largo aliento. Estamos pensando en 30, 40, 50 años más. Hoy día, sin lugar a duda, una reflexión profunda tiene que ver con la inteligencia artificial, claro, tiene que ver con la nanotecnología, tiene que ver con la robótica y cómo los seres humanos nos vamos a relacionar. La clonación, que puede tener montones de elementos que algunos consideren positivos, pero que eventualmente pueden terminar siendo negativos. Y déjeme preguntarle allí, que me parece que es importante. La Iglesia, yo decía, hace algunos años tenía un grado de influencia distinto al que tiene hoy. Usted está trabajando para poder recuperarlo. ¿Cuánto logra permear o cuán escuchada es la Iglesia en los debates políticos cuando plantea su punto de vista? Bueno, no lo sé, pero evidentemente que tenemos la Universidad Católica, que es un gran parlante, digamos, del pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, un gran pensamiento de bioética, hay un centro de bioética, hay un centro de ética aplicada donde estamos reflexionando, pero lo que nosotros hacemos es entregamos lo que nosotros pensamos a la luz de la fe, a la luz de la razón, a la luz de la ciencia, y le corresponde a los legisladores votar a favor o en contra. Lo que sí pedimos es que haya una razonabilidad y que no haya un prejuicio respecto a que por el hecho que nosotros seamos religiosos tenemos que ser excluidos del debate, y hemos dado prueba que en momentos difíciles de la historia de Chile la fe nos ha movido a tener mucha valentía para enfrentar situaciones muy complejas en nuestro país. Pero no tenemos pretensiones totalizantes. Yo no pretendo que porque yo digo algo la gente me va a tener que escuchar. Lo que yo pretendo es que nosotros tenemos un discurso razonable, un discurso propositivo, un discurso que defiende valores que nos parecen fundamentales, y lo entregamos a quien corresponda para que tome decisiones. Pero también lo que sí hacemos, y en eso nadie nos va a quitar eso, que tenemos un servicio respecto de personas que sufren. Es decir, nosotros tenemos hogares de ancianos, pobres, solos, donde los acompañamos, los queremos, los cuidamos, tenemos una obra magnífica en eso, tenemos muchos lugares donde llegan mujeres embarazadas con muchas dificultades, las acogemos, las cuidamos. Es probable que nadie pueda negar ese trabajo, pero sin embargo, y al mismo tiempo, cuando usted expresó su opinión a propósito del anuncio del presidente, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, decía: no veo que su opinión, la suya, sea determinante. Chile tiene un Estado laico. Bueno, es un Estado laico, pero no es un Estado antirreligioso. De hecho, si fuera un Estado antirreligioso no podríamos tener colegios, universidades. Pero con todo respeto, tiene razón la ministra. Yo soy una voz más, pero es una voz que en algún momento quienes en estos momentos la tratan de minimizar, en un momento fue fundamental. En ese sentido, creo que hay que tener una mirada más de largo plazo respecto del trabajo extraordinario que hace la Iglesia de manera anónima con las personas más necesitadas. Sí. Eso es así. Ya. El otro día conversaba con el diputado Vlado Mirosevic, que es uno de los autores de uno de los proyectos que se estaba discutiendo en el Congreso sobre eutanasia, en la Radio Infinita, y él lo cuestionó, dijo que incluso usted estaba publicando fake news a propósito de las críticas que usted estaba haciendo respecto de que los médicos no estaban formados para quitar la vida, sino que para poder salvar la vida. Pero eso es verdad. Pues. Claro, ahora, él lo que decía es, lo voy a citar textual: yo no sé si es de desinformación o intencionalmente una fake news, porque el proyecto en ningún caso permite que una tercera persona, familiar o médico, quien sea, pueda decidir por el propio paciente. Pero es que tampoco, es que las cosas, mira, ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Las cosas son más complejas. Las cosas son más complejas y hay que mirar los casos en el todo.
¿ya? Y creo que esos son simplistas, son situaciones simplistas. Yo le puedo enviar al diputado con mucho gusto un estudio que hice con varias personas que nos tomó 4 años respecto de la eutanasia, cuáles son las razones, etcétera. Pero así como estamos en contra de la eutanasia, también estamos en contra del ensañamiento terapéutico. También estamos en contra de un tecnicismo que parece abusivo. Entonces hay que para matizar. Sostener o prolongar la vida más allá de lo que el cuerpo, innecesariamente. Lo que nosotros decimos es lo siguiente. Una persona enferma, gravemente enferma, y yo conozco casos en mi familia y en la familia de todos nosotros, es un drama, pero ese drama no se soluciona con la eliminación deliberada de un ser humano, porque esa es la eutanasia, la eliminación deliberada de un ser humano. Y otra cosa, nosotros, y me encantaría poder conversar con el diputado al respecto, yo lo quiero llevar a la Fundación La Rosa. Tenemos miles de personas postradas, cuidadas, queridas, con amor, el amor que da la fe, el amor que da la caridad cristiana. Nunca nadie ha pedido la eutanasia. Mi mamá estuvo enfermísima, sufrió un cáncer horroroso, no se le pasó por la mente, incluso más. Tenía ánimo de esperar un poco más porque quería ver a su hijo no sé qué cosa o a su nieto, etc. ¿Qué se le responde a quien, estando en completo uso de sus facultades mentales y que siente que ya no puede más, quiere morir? ¿Qué le dice usted cuando dice, mire, la fe es algo que te toca o no te toca, sí, y si no la tengo y siento que llegó mi momento, no quiero extender más allá este sufrimiento? ¿Qué le dice usted a esa persona? Yo le... acompañándola con apoyo humano, espiritual, psicológico, económico muchas veces, las personas cambian de opinión. ¿Y sabes por qué? La razón es muy sencilla. El instinto de sobrevivencia es el instinto más básico que tiene el ser humano, ¿ya? Yo le diría eso, incluso más, en los países donde se practica la eutanasia, es cosa de ver la estadística, la mayoría de la gente la pide porque se siente sola, no se siente querida, porque nuestra vocación fundamental es amar y ser amado. Cuando no tenemos la posibilidad de amar y de ser amado, vemos la muerte como una salida a un problema mucho más profundo. Es una medida práctica y que también complica a los médicos, porque un médico va a decir, bueno, yo entré a estudiar medicina porque quiero salvar vidas, quiero cuidar vidas, quiero consolar, etcétera, y sucede que me están haciendo un curso donde tengo que eliminar a una persona que, aunque muy enferma que esté, está viva. O sea, ese es un punto fundamental. A ver si alcanzamos a hablar de la soledad. Yo sé que la tentación sería siempre quedarnos pegados a la contingencia, pero quiero avanzar en tantos otros temas que me gustaría preguntarle. Vamos nomás. A ver, usted... en el TDUM abordó la crisis de seguridad, habló no solamente de los problemas que tenemos con el crimen organizado, también de la corrupción, propuso la posibilidad de que haya un gran acuerdo nacional. ¿Usted ve realmente a la clase política dispuesta a un gran acuerdo nacional? ¿Qué falta para que ese gran acuerdo nacional se genere? Porque más bien pareciera que vemos muchas veces política de trinchera y nos acercamos a un año electoral donde se polarizan todavía más las posiciones. O sea, ¿ve realmente agua en esa piscina? Yo lo que veo que falta una mirada de futuro a 30, 40, 50 años. Eso veo yo. Creo que estamos demasiado insertos en el segundo, en el minuto, en la reacción. Creo que hay un proyecto común ausente y que nos tiene que movilizar a todos, y eso evidentemente que yo no lo veo. Y es muy triste, es muy triste porque hay espacio para reconocer valores fundamentales como es el diálogo social. Yo no estoy viendo en este minuto un diálogo social. Tal vez una tarea fundamental de los políticos, en mi opinión, es reencantar a las personas en la política. Yo creo que ha habido una crisis de credibilidad muy grande del mundo político, del mundo empresarial, el mundo eclesial también, por cierto, y eso ha generado un desencanto muy grande en las personas. Por lo tanto, yo lo veo muy complejo. ¿Le gusta a usted la política? Porque su padre, de alguna manera, estuvo vinculado a la política, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue el dentista odontólogo de expresidentes, ¿no? Fray Montalva. No, un hombre técnico. No, está bien. Pero su hermano es diplomático de carrera, sí, nombrado por el presidente Boric, embajador en Australia. Bueno, el diplomático de carrera ha sido nombrado por varios presidentes. Sí, claro, pero este último. ¿Te gusta la política a usted? O sea, es que la política como
acción humana es extraordinaria porque es aquella que busca el bien común. Y yo conozco la doctrina social de la Iglesia y hace un aporte fundamental desde una antropología. O sea, volviendo a tu pregunta, lo que yo echo de menos es que no hay una antropología, es decir, la pregunta, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa la vida en sociedad? Son preguntas fundamentales que tienen que iluminar la acción política, que es la acción que busca el bien común. Y esa pregunta está ausente. Hoy día estamos inmersos en un mercado de antropología, en un mercado de ética, donde no hemos sido capaces de buscar los puntos neurálgicos. Yo creo que si todos dijéramos vamos a trabajar para que la dignidad del ser humano sea respetada siempre, bajo todas las condiciones, se pueden sacar leyes de manera mucho más fácil en materia de pensión, en materia de migraciones, etcétera. Pero como eso no está presente, yo veo que no existe esa antropología, empiezan otro tipo de consideraciones que son cálculos a veces económicos, cálculos políticos, pero una decisión política tiene que ver con la antropología, con la sociedad que queremos construir. ¿Y qué le pasó a usted entonces cuando usted escribió una columna en el diario Mercurio reflexionando sobre el histórico acuerdo entre Chile y Argentina de hace 40 años y donde la Iglesia jugó un rol clave? Yo. ¿Qué le pasó a usted cuando vio que para ese aniversario no estaban presentes los expresidentes Boric y Milei, o sea, los presidentes Boric y Milei, porque son distantes políticamente y no participaron de una cuestión que es tan clave en la historia de nuestro país? ¿Qué le pasó a usted? ¿Tiene que ver con esa forma de interpretar la política que están ejerciendo hoy día nuestros propios políticos? Me hubiese gustado haberlos visto juntos, porque si hay algo en que todos tenemos que coincidir, que ese hecho fue extraordinario. Todo el mundo sabe que estuvimos a punto de la guerra y fue una mediación brillante, donde todos se dan cuenta, en primer lugar, que había que confiar. De hecho, el general Videla tiene un libro extraordinario donde habla de la importancia de la confianza. Cuando hubo confianza, se pudo llegar a un acuerdo que hasta el día de hoy perdura y que nos ha hecho un bien inmenso. Es decir, yo creo que nadie puede calcular el daño que hubiese sido en muertes, en rencores para toda la vida, etcétera, y pienso que todos debiésemos haber ido mucho más allá de nuestros propios intereses y haber hecho un gesto de que hubo algo bueno, algo positivo. Voy a recoger eso de la confianza en la política. Usted fue de los que dijo, el gobierno está haciendo lo que puede en materia de seguridad. Incluso en algún momento llamó a apoyar la labor del subsecretario Monsalve. ¿Qué le pasó a usted cuando vio las denuncias en contra de Monsalve? O sea, una figura, usted, que parecía confiar en la labor que estaba haciendo el subsecretario y de golpe, parte de ese andamiaje se vino al suelo por una de las peores denuncias que puede haber recibido alguien. ¿Qué le pasó? Bueno, todo Chile confió. Yo lo conocía porque él es de la octava región, él fue diputado por la octava región, yo fui arzobispo durante 13 años, era un médico muy conocido y muy valorado en los sectores más desfavorecidos de la región y fue un golpe muy duro, sin lugar a duda, ver a la persona que nos cuidaba, que tenía el deber constitucional de cuidarnos, entrampado en una situación muy compleja que le corresponderá a la justicia valorar en su mérito. Yo no soy juez ni mucho menos, pero muy chocante también respecto de la persona que lo denunció, que tuvo la valentía, muy chocante para la familia de él. No ganó nadie, todos perdimos y espero que en este minuto lo único que se puede esperar es que haya una justicia y que salga a la verdad, a la luz, pero yo creo que nadie quedó indiferente frente a un hecho así, porque en momentos de mucha inseguridad, que todos la vivimos, la persona que estaba mandatada a eso no cumplió, es muy duro. Usted estudió en la Alianza Francesa, pero también en el Instituto Nacional, ¿no es cierto? Sí. Me gustaría saber qué piensa... Los dos últimos yo estudié. Claro, ¿qué piensa de lo que está pasando hoy día con el Instituto Nacional? Y cómo ha venido perdiendo la relevancia, los grados de violencia que está experimentando y que nadie logra pareciera poder manejar. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Muy doloroso, pero también con mucha esperanza, porque cuando llegué a Santiago me fueron a ver los alumnos del Instituto Nacional, me fueron a ver los profesores, me pidieron una misa que se la celebré en la catedral, estaba lleno de jóvenes, etcétera. Pero claro, son los árboles que crecen,
que estudian, que quieren sacar adelante el colegio, habían padres, habían profesores, habían exalumnos y evidentemente no tuvo la relevancia que puede tener un grupo de personas que evidentemente han hecho un daño inmenso. Pero quiero decir algo, Juan Manuel, eso no lo justifico bajo ningún punto de vista, que quede claro. Si hay algo en lo cual soy clarísimo es que la violencia no soluciona nada. Pero sí me parece razonable es preguntarse qué pasó, que hay jóvenes que andan en eso. ¿Y qué cree usted que pasó? Yo pienso que son personas que no se sienten parte de la sociedad. Hay muchos jóvenes que no se sienten parte de la sociedad. Yo recuerdo una vez en una parroquia le dije a un joven, oye, pero tú tienes que estudiar para devolverle lo que la sociedad te ha dado. Y la respuesta me dijo, no me ha dado nada. A mí la sociedad no me ha dado nada. Cuando tú no te sientes parte de la sociedad, tú te rebelas. Y la forma de rebelarse es la violencia. Y eso también pasa en la familia, cuando un hijo no se siente querido, no se siente amado, se rebela. Es decir, nosotros como iglesia estamos llamados a mirar los fundamentos de las cosas. Y normalmente estamos muy preocupados del fenómeno, ¿ya? Entonces ahí yo siento que esa lectura falta, pienso que esa lectura falta, creer que eso se va a solucionar con más carabineros, con más cárceles, es un error. Eso se va a solucionar cuando nos pongamos de acuerdo en una sociedad donde prevalezca el ser por sobre el tener. Lo que pasa es recordar que usted en algún momento dijo que usted muy de joven se enamoró de Jesucristo. Hoy día los jóvenes tienen una cantidad de insumos, de bombardeo, de elementos distractivos o de factores exógenos que los pueden llevar a cualquier lugar. ¿Cómo diría usted que un joven podría encontrar, como le ocurrió a usted de joven, ese amor por Jesucristo? Además, el amor es una cosa que a uno le toca o no le toca, digamos, no se impone, no hay cómo hacerlo. Bueno, pero cuando tiene mucho distractivo es más difícil todavía. Bueno, ojalá supiera, obvio, porque si yo supiera estarían la iglesia llena de jóvenes, cuando invitamos a algo ya no cabrían, pero con todo, que voy a responderte esa pregunta, pero son muchos los jóvenes que están participando. Tuvimos la elección en Santa Teresa. Yo hubiese deseado que se hubiese conocido más, llegaron 50.000 jóvenes, sí. En muchas parroquias se bendijo los lápices el domingo antes de la paz, llegaron muchos jóvenes, etcétera, etcétera. Yo creo lo siguiente, hay una distancia muy grande entre la razón por la cual existimos, es decir, por qué somos y lo que nos ofrece la sociedad. Y esa distancia evidentemente produce un malestar interior muy profundo. Los seres humanos hemos sido creados para amar y ser amados. Esa es nuestra vocación fundamental. Si no experimentamos el amor en nuestra familia, en nuestro barrio, en el colegio, etcétera, sencillamente nos descentramos. ¿Y cómo se cambia eso? La misma encuesta de Bicentenario recuerdo que decía que hay 2 de cada 10 chilenos se siente totalmente solo, no tiene ningún buen amigo y se da en personas de más de 55, pero en jóvenes entre 18 y 25. ¿Cómo cambiamos eso? Ese es un tema que nos gusta mucho abordar, pero hay que abordarlo. Sí. Hay que abordar el sistema económico. Yo sé que este discurso no le gusta a muchas personas, lo hemos conversado. Hay que abordar una sociedad que gira en torno a la competencia. Pero mira tu propia vida y la mía. Nosotros, desde que entramos al jardín infantil, ¿qué nos enseñaron? A competir. Habían 7, habían 4, habían 5, estaban los mejores, estaban los peores, en ciertos colegios, si tú no tenías tales notas, te echaban, etcétera. Una sociedad que va distanciando, va separando, va generando rabia. Bueno, eso tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia cómo se enfrenta el frenesí consumista del que el Papa les encomienda a ustedes que hay que hacerle frente? Yo pienso... Sin que, digamos, afecte el modelo que nos sostiene a todos, sí, digamos. Yo pienso que habría que pensar un modelo educativo donde las personas sean capaces de sacar sus destrezas, su habilidad, etc. O sea, imagínate que es tan complejo esto que de la reforma universitaria la capilaridad universitaria es notable, o sea, notable. Es decir, si en los años 80, cuando yo estudié en la universidad, éramos 70, 100.000 estudiantes, hoy día hay 1.200.000. Claro. 80% hay universidades, por ejemplo, la Católica de la Santísima Concepción, le mando un saludo a Concepción, entre paréntesis, el 80% primera generación, un cambio extraordinario.
Pero si tú empiezas a ver las carreras, arte prácticamente ninguna, filosofía ninguna, etc. Es decir, ¿cuál es el convencimiento equivocado? El convencimiento equivocado es que lo que va a cambiar la sociedad y va a cambiar las personas es la técnica, pero la técnica tiene intenciones de dominio. Y nosotros, ¿qué planteamos? Que el ser humano es cuerpo y espíritu, el ser humano tiene una racionalidad científica, una racionalidad ética y una racionalidad estética. Y en una casa en Chile, y esto lo digo por mi propia familia, yo hablo en primera persona, etcétera. Si tú dices, oye, yo quiero estudiar filosofía o quiero ser artista, pero los papás ponen el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una imagen de que a una persona le va bien cuando gana dinero, y eso no es verdad. A una persona le va bien cuando su habilidad la saca al servicio de las personas. Pero para eso hay que ser héroe, porque la presión es horrorosa. Antes que se me vaya el tiempo y que entren en un colapso en la sala de dirección, no queremos que vaya a morir nadie. No, por favor, yo estoy lo más contento por aquí. Eso, no, se me fue el tiempo, pero quedan algunas preguntas. Pero cortito, imagina a la Universidad Católica con una rectora. Yo me imagino a la Universidad Católica con un rector o una rectora extraordinaria, y eso lo decidió un comité de búsqueda que trabajó durante muchos meses, que hizo un trabajo extraordinario, me presenta una terna que me la presentó y yo voy a hacer un discernimiento muy profundo para elegir, pero cualquiera que haya llegado a esa terna sería un excelente rector. Los que lo conocen dicen que una de sus grandes virtudes es que tiene una valentía enorme para reconocer públicamente, incluso cuando se equivoca, cuando comete Pero lógico, si todos nos equivocamos. ¿Hay algún error que diga, de este me arrepiento? Que digo públicamente quisiera reconocer. Así como que después le voy a preguntar la última pregunta, ¿cuál diría que es su mayor virtud? O sea, yo pienso que pude haber hecho más por las víctimas de abuso, sin lugar a dudas, y evidentemente que pude haber puesto mis talentos mucho más al servicio de las personas que más lo necesitaban y de los pobres, sin lugar a dudas, pero estoy en ese camino y eso pienso que va a ser bueno para mí, la iglesia, pero es porque me sale de corazón. Mira, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Y es bueno que quiero contarla acá públicamente. A ver. Una persona que tuvo familia, desayuno, almuerzo, té, comida, seguridad y sábanas limpias y vacaciones, no puede no estar pensando en los demás. O sea, eso creo yo. Eso creo yo. O sea, cuando uno tiene cosas básicas resueltas, con eso basta y sobra, y hay que poner todo lo que uno tiene al servicio de los demás. Ese es un camino hermoso, el camino que yo le propongo a mucha gente, y te quiero contar que son muchas las personas que le dedican mucho tiempo a quienes están en la cárcel, a quienes tienen problemas, etcétera. Y en ese sentido la iglesia es hermosa, sin lugar a dudas, es lo que yo he visto. Nos quedamos con esas palabras. Muchísimas gracias por esta entrevista, Prime. Cardenal. No, muchas gracias por haber tenido la posibilidad, y gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en la entrevista Prime. Buenas noches. La entrevista Prime.